es, como decía, pues una persona relevante en el sector, con muchísima experiencia, con un gran conocimiento. Y yo, Vicente, si me permite, sí me gustaría destacar sobre todo tu muy buena disposición siempre a contarnos e informarnos las novedades del sector, las perspectivas. Y yo, desde luego, las veces que he hablado contigo, tengo que decir bueno, que he quedado altamente satisfecho de conocer una persona pues, con tanto conocimiento y, como digo, con tanta predisposición a compartir su información y su conocimiento del sector con todos, ¿no? Por lo tanto, muchas gracias a Vicente, a Miguel Ángel, y decir en 2 minutos simplemente que realmente me gustaría decir otra cosa, pero la industria aeronáutica gallega actualmente pues estamos un poco tocados anímicamente, ¿por qué no reconocerlo, no? Porque si bien veníamos destacando en la última década el gran potencial de crecimiento que tenía esta industria, ya focalizándolo en Galicia, en donde pues hasta hace pues esa década, 8 o 10 años, prácticamente nuestra industria se reducía a 2 o 3 empresas, y actualmente pues tenemos más de 40 empresas que participan con mayor o menor intensidad en el sector aeronáutico, no solo nacional, sino mundial, ¿no? Por lo tanto, para Galicia, como comunidad autónoma, como región, la industria aeronáutica era y es pues, uno de los grandes nichos de negocio para la industria, ¿no? Para la industria en mayúsculas. Por lo tanto, estamos un poco tocados anímicamente por esta situación que ha afectado, como sabemos, de lleno y de manera frontal y contundente el COVID-19 al sector aeronáutico, pero vamos a intentar hoy, sobre todo, debatir y escuchar las perspectivas de estos dos expertos y debatir entre nosotros también qué podemos hacer para paliar en cierta medida pues, esta situación y también intentar ganar más cuota de mercado. En este caso, sobre todo, nos preocupa sin duda alguna Galicia y España, a pesar de la situación actual, que también hay que reconocer que puede ser que en los próximos meses veamos más luz si se consigue, como todos sabemos, la vacuna, y probablemente también no solo la vacuna, sino que nos acostumbremos todos a viajar, a desplazarnos en avión con seguridad, ¿no? Seguramente peor momento que el actual va a ser difícil que se produzca en lo que es el desplazamiento en aeronaves, por lo tanto cualquier tiempo futuro será mejor que el actual, pero probablemente nos espera un 2021 no demasiado bueno, ¿no? Bueno, transmitiros a todos la voluntad del Consorcio Aeronáutico Gallego en seguir colaborando con los grandes fabricantes y también con los Tier 1 a nivel nacional e internacional, que tenemos capacidad para tener más cuota de mercado y más protagonismo como comunidad autónoma, y a ver si lo conseguimos, ¿no? También con programas de I+D+I, en donde seguramente con la plataforma tecnológica vamos a poder colaborar más. Bueno, pues sin más, agradeceros a todos la participación. No sé si después en el debate o al finalizar intervendré pues un minuto o algo así, pero ahora mismo ya cedería la palabra, si me permite, Jennifer, a Vicente Gómez, secretario general de la plataforma, y agradeceros especialmente a los ponentes vuestra participación. Gracias. Buenos días. Se me oye, ¿verdad? Bueno, pues lo primero, agradecer al Consorcio Aeronáutico Gallego la invitación a que juntos intentásemos organizar esta jornada. Yo en mi charla voy a presentar brevemente, aunque veáis muchas transparencias, las voy a pasar muy rápido, lo que es la plataforma, para al final un poco centrarme en qué hacemos y cómo creemos que podemos contribuir a que la situación mejore, digamos. Voy a ver si me funciona esto de compartir pantalla. A ver, aquí. Vale, de acuerdo. Pues, ¿qué es una plataforma? Pues esto es un invento de la Unión Europea, que en el año 2003 decidió lanzar la idea esta de las European Technology Platforms,
que como dice aquí, pues deben servir para desarrollar estrategias y proporcionar un análisis de los cuellos de botella y las oportunidades del I+D, pero desde un punto de vista del negocio, o sea, liderados por la industria. Luego movilizar no solo a la industria, sino a todo lo que ahora llamamos el ecosistema de innovación, para acordar cuáles deben ser las prioridades. Y por último, pues compartir información y permitir la transferencia del conocimiento. El ejemplo a nivel europeo es ACARE, que es la plataforma de aeronáutica, digamos, que por ejemplo es la que fija el plan, digamos, de I+D a largo plazo con los objetivos de disminución de emisiones y de todo esto. ¿Qué es la nuestra? Pues la nuestra es sobre todo un foro en el que están empresas, en el que están universidades, en el que están centros tecnológicos. ¿Para qué? Pues para hablar de I+D+I, para hablar de cosas como ciberseguridad, megaconstelaciones, aviones más eléctricos, vehículos conectados, sistemas de lanzamiento de bajo coste, porque tenemos la doble función, la función aeronáutica y la función espacial. ¿Quiénes somos ahora mismo? Pues en este momento somos 22, aquí hay 23, pero no cuento a TEDAE, aunque en realidad TEDAE representa a las que no están empresas grandes. Casi todas las importantes grandes están, aunque aún falta alguna. Somos desde hoy 27, aunque puede que esto va variando, sobre todo con las pequeñas. Se acaba de apuntar a la PAE una empresa de mecanizados de Cádiz. En total, entre universidades y centros tecnológicos somos 33. También están representados en la plataforma tanto la Agencia Estatal de Investigación como el CEDETI, como el Colegio de Ingenieros Aeronáuticos. Y luego tenemos lo que llamamos entidades colaboradoras o socios externos a la plataforma, pero con los que colaboramos, en donde están algunos de los clústeres aeroespaciales, el vasco, el andaluz, el gallego. Está también la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, FECIT, y una revista Avion Review. Miembros de la PAE, pues como veis, estamos más o menos distribuidos por toda España, aunque los puntos, las zonas fuertes son País Vasco, Madrid y Andalucía. Galicia yo creo que está un poco infrarrepresentada. Si hubiéramos hablado hace una semana, este 2 de las pymes sería en realidad un 1, porque se acaba de apuntar una pyme gallega trabajando en el tema de espacio. Ha habido algún centro de investigación gallego que ha estado apuntado, pero que ahora no lo está. Hay conversaciones con la Universidad de Vigo, porque a nivel de universidades solamente está la Universidad de La Coruña. Pero bueno, la situación de socios de la PAE es también un poco una situación cambiante. ¿Qué hacemos en la PAE? Pues lo más importante que hacemos es lo que llamamos las agendas estratégicas de I+D+I en aeronáutica y espacio. Este gráfico puede ser un poco complicado, pero os lo explico. ¿Cómo hacemos las agendas? Pues las agendas las hacemos cuando uno hace una agenda de I+D en la que dice en qué debe investigar y por qué, pues debe de partir de dos sitios al mismo tiempo. Por un lado, en un top-down, debe de partir de los retos socioeconómicos y del sector, es decir, de cuáles son los retos que nuestro sector enfrenta en cada momento, definir para cada uno de esos retos unos objetivos y esos objetivos plasmarlos en áreas de acción a medio y largo plazo, porque el corto plazo no es cosa nuestra. Pero por otro lado también debe de partir de qué sabe hacer el sector, de cuáles son los dominios tecnológicos, de cuáles son los intereses y las líneas tecnológicas prioritarias. Y enfrentando estas dos cosas, es decir, yo quiero investigar yo debo investigar para dar respuesta a la sociedad y a la industria, pues definir unas líneas de actuación tecnológica
que las colocas en el tiempo, ya tienes una hoja de ruta y les defines además unas prioridades. Este proceso lo hemos ido haciendo durante los últimos años y de él ha surgido, por ejemplo, la Agenda Estratégica de Aeronáutica. ¿Cuáles son los 5 retos de la Agenda Estratégica en Aeronáutica? Pues se parecen mucho a los 5 retos que tiene la Agenda de ACARE, la Strategic and Research and Innovation Agenda de ACARE, que son: el primero, cercanía a los clientes y la sociedad. Es decir, la aviación debe estar pendiente de lo que los clientes y la sociedad necesitan. Y eso es especialmente importante ahora mismo, en donde tenemos que preguntarnos qué nos pide la sociedad a la aeronáutica y a la aviación en general. El segundo es mantener e incrementar la competitividad de la industria aeronáutica a nivel europeo y la competitividad, en nuestro caso, de la industria aeronáutica a nivel nacional. El tercero es avanzar en sostenibilidad medioambiental y energética. La industria aeronáutica, que ya antes de la crisis de la COVID, pues está, desde mi punto de vista, muy injustamente puesta en entredicho desde el punto de vista medioambiental, con unas campañas poco basadas en la evidencia científica, admite que tiene que mejorar sustancialmente en estos 2 aspectos, y de hecho la hoja de ruta a nivel europeo, el Flight Path, que se llama 2050, pues insiste mucho en avanzar decididamente hacia una aviación neutra en emisiones y disminuyendo otro tipo de contaminaciones que no solo la ambiental, sino, por ejemplo, la acústica, sustancialmente. La cuarta es algo que es distintivo de la aviación, la seguridad. El safety and security, que se dice en inglés, o seguridad operacional y física, que traducimos en español. Y la quinta es que todo lo anterior hay que hacerlo sin olvidarse de que hay que dar un soporte decidido al sistema de I+D+I. ¿En qué se plasma esto? Pues esto se plasma en nuestras en nuestra agenda. Nuestra agenda es un libro publicado a finales del año pasado, en diciembre, lo presentamos en la Asamblea de la PAE. Esta agenda, que luego hemos publicado en inglés, un Executive Summary, que no es tan detallado como la agenda, evidentemente. Los 2 se pueden descargar de nuestra página web. Pues en esta agenda, para cada una de esas 5 retos, definimos una serie de líneas de acción, como os decía antes, y cada una de esas líneas de acción, a su vez, se plasman en líneas de actuación tecnológica, que le llamamos. Por ejemplo, el reto del que hablábamos antes, de la avance en sostenibilidad medioambiental y energética, tiene 5 áreas de acción. Uno es los desarrollos evolutivos para mejorar eficiencia, peso y ruido en materiales, componentes y subsistemas de aeronaves y motores. Si mejoramos la eficiencia, el peso y las prestaciones en cuanto a ruido de todas estas cosas, pues estamos avanzando en la sostenibilidad medioambiental y energética. Estos son desarrollos evolutivos, es decir, hacer turbinas que cada vez consuman menos, aviones que cada vez produzcan menos contaminación acústica. En realidad no solo aviones, sino todo el sistema de aviación, incluyendo los sistemas en tierra. La segunda área de acción, para hacerlo primero y lo tercero y todo, hacen falta modelos y herramientas de simulación muy avanzados para ser capaces de diseñar antes de ser capaces de fabricar esos avances que hay que tener. Y luego el área de acción 3, que puede ser un poco la más sexy, digamos, desde el punto de vista del público en general, pues es un área de acción en la cual hablamos de tecnologías rupturistas.
Ahí estamos hablando de aviones más eléctricos, estamos hablando de electrificar todo lo que es la aeronave, de definir nuevas arquitecturas de aeronaves para introducir nuevos combustibles. Ahí estaría el hidrógeno, que está cada vez tomando más importancia como combustible no contaminante. Todo eso estaría ahí. La 4 es tecnologías de reparación, monitorización y predicción de la operatividad de componentes y sistemas, que esto también tiene mucho que ver en todo lo que es el ciclo de trabajo de la industria desde el punto de vista medioambiental. Y, por supuesto, la 5, el uso eficiente de recursos y reciclabilidad, porque la eficiencia medioambiental no solo está en el avión que vuela, sino en la industria que lo fabrica, en el aeropuerto que lo recibe y todo esto. Entonces, para cada una de estas líneas de áreas de acción, a su vez, hay líneas de actividad tecnológica perfectamente categorizadas en cuanto a su nivel de urgencia en nuestra agenda. Además, definimos lo que llamamos las tecnologías emergentes en las que creemos que hay que trabajar en los próximos años, que están aquí un poco reflejadas, y cada una de estas tecnologías de alguna manera está embebida en las líneas de actuación tecnológica, pues desde los aviones más sostenibles y silenciosos, los vehículos autónomos conectados, inteligentes y no tripulados, de los cuales hablará Miguel luego, la optimización aerodinámica o los materiales avanzados, materiales compuestos avanzados, todo esto. Además de las agendas, hacemos más cosas. La agenda aeronáutica ya está publicada, la revisaremos en un par de años y en 2025 publicaremos una nueva edición. Ahora nuestro interés con la agenda aeronáutica es decir a todas las administraciones, la administración central primero, pero todas las demás, que tengan interés en apoyar a la aeronáutica, utilicen ustedes este libro gordo para inspirar sus programas de I+D, porque esto es un acuerdo del ecosistema español de innovación respecto a por dónde hay que ir, por un lado, y por otro lado, a todos nuestros centros tecnológicos y a todas nuestras universidades, escojan ustedes este libro, que aquí les dice la industria en qué deben centrar sus investigaciones. Bueno, pues aparte de eso y aparte de una agenda similar a la aeronáutica que estamos terminando para el tema espacio, por ejemplo, publicamos también en diciembre la versión final, que también se puede descargar de nuestra web, de las prioridades de I+D en fabricación aditiva. Cuando nosotros detectamos un tema que nos parece especialmente importante, pues profundizamos en él más de lo que puede profundizar una agenda estratégica general, formamos un grupo de trabajo y bajo la dirección de la industria que fija unas prioridades, pues acabamos publicando un documento como este en el cual decimos, desde el punto de vista de la industria española, las prioridades de I+D en España en este tema son estas. Y luego los centros tecnológicos y universidades que pertenecen a la PAE, en un anexo, nos dicen qué líneas de I+D tienen ellos en cada una de esas prioridades, nos las describen un poco, nos dan una referencia a una página web, una persona de contacto y todo esto. De manera que son documentos muy valiosos para quien quiera trabajar en ese tema desde el punto de vista de I+D, montar un proyecto o lo que sea. Os he puesto aquí 3 ejemplos. Uno ya terminado, que es el de fabricación aditiva. El del centro está casi terminado. Estamos en la redacción final, que es lo mismo, prioridades, pero en fabricación avanzada. Aquí hablamos de digitalización, de determinados procesos que no son de fabricación aditiva. Y uno que quizá os interese bastante, que también está bastante avanzado y esperamos tenerlo terminado a la vuelta del verano, que es prioridades de I+D en sistemas aéreos no tripulados. Aquí, por ejemplo, en este momento tenemos, aunque todavía está cociéndose, 28 prioridades definidas, agrupadas en una serie de campos, desde control de tráfico aéreo, sistemas de control, arquitectura de estos vehículos. Hay diversos campos en los cuales hay prioridades definidas.
Bien. Muy rápidamente, esto es lo que es la PAE. Yo invito a todos los que nos oyen y que no nos conozcan a que o bien se pongan en contacto conmigo o bien visiten nuestra página web. Pero esta es un poco nuestra opinión respecto al tema que nos reúne hoy. La aeronáutica, sobre todo el transporte de pasajeros, a veces pensamos que la aeronáutica es solo transporte de pasajeros y no es así. Está fuertemente impactada por los efectos de la pandemia. Es decir, los aviones que han dejado de volar son los que transportan personas durante la pandemia, pero yo creo que han volado más que nunca los que transportan mercancías. Pero evidentemente el impacto en aeronáutica de transporte civil es espectacular. Hay varios organismos internacionales que han hecho predicciones y la verdad es que son bastante duras la mayoría de ellas. Estamos oyendo todos los días malas noticias, como hace unos días la que provenía de Airbus y la reducción de plantilla. La verdad es que la aeronáutica está fuertemente impactada. Las otras actividades, que serían las actividades militares de aeronáutica y las actividades espaciales, también están sintiendo el efecto. Por ejemplo, estos días estamos muy pendientes de un lanzamiento con el lanzador europeo Vega, que es el pequeñito. El Ariane es el grande, el Vega es el pequeñito. Desde España estamos muy pendientes porque va a lanzar 53 pequeños satélites, entre los cuales se encuentran 3 satélites hechos en España. Uno hecho por la Universidad Politécnica de Madrid, que es un microsatélite, 50 kilos casi de peso, y otros 2 hechos por la Politécnica de Cataluña. Bueno, pues este lanzamiento que estaba previsto justo cuando empezó la pandemia, se había retrasado hasta el 18 de junio y ahora está sufriendo no la pandemia, en realidad sí la está sufriendo porque los equipos de los distintos satélites no se pueden desplazar a la Guayana Francesa para el lanzamiento, lo tienen que seguir en diferido, digamos, o telemáticamente, pero está sufriendo las condiciones meteorológicas. Y todo eso, que en este caso es un lanzamiento, pues que sí, en nuestro caso son 2 universidades, pero si ahí hubiera, que los hay, satélites con un carácter más comercial, pues evidentemente están teniendo retrasos en la puesta en servicio de esos satélites. Entonces, ¿cómo vamos a salir de esto? Vamos a salir, está claro, pero para que la recuperación sea lo más rápido posible, pues yo creo que tenemos que acelerar la transición hacia una aviación más competitiva, sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Si antes era importante, ahora lo es más. Si el objetivo era en 2050 neutralidad de carbono, Francia hace unos días ha lanzado un programa nacional diciendo que 2035, en vez de 2050. Ese es el camino. Y ese es el camino que nos gustaría ver también en España. Promoviendo la investigación y la innovación como las vías más seguras para conseguir ese camino. Y involucrando en esa evolución a todo el sistema innovador. O sea, esto no va a salir solo las industrias grandes, no van a salir solo las tractoras, tenemos que estar todos juntos intentando salir adelante. Y bueno, estos son mis mensajes. Yo acabo aquí, creo que justo a tiempo, en los 20 minutos que me habéis dado. Muchísimas gracias, Vicente, por tu exposición y por ajustarte al tiempo también. Si os parece, en lo que comentábamos al principio, si alguien tiene alguna pregunta para Vicente, pues que la vaya escribiendo en el chat o después de la intervención de Miguel, pues ya abrimos un debate o hacemos preguntas directas a los ponentes. Miguel, cuando quieras, tienes la palabra. Te activo el micro. ¿Qué tal? Buenos días, ¿me oís? Sí. ¿Me oís bien, no? Pues nada, buenos días a todos. Muchas gracias también a Enrique, Jennifer, por invitarme. Un placer. Muchas gracias a Vicente. O sea, me ha encantado tu presentación. Además, yo hace muy poco que he empezado a estar involucrado directamente en la contribución de Airbus a la PAE, con la agenda que has comentado sobre vehículos no tripulados. O sea que me ha encantado ver aquí todo la explicación desde ACAR, me parece una labor súper importante y ahora va a ser todavía más, ¿no? Como tú has comentado al final, ¿no? Sobre la importancia y ahí vamos a coincidir en muchas cosas, ¿no? En cómo la recuperación
va a tener que tener un componente fuerte de innovación, por supuesto, ¿no? Bueno, yo lo que voy a hacer, si os parece, voy a empezar como por lo más negativo y intentar subir y terminar lo más positivo y optimista posible, ¿no? Porque hay que, bueno, lo primero, y voy a enlazar con el final de lo que comentaba Vicente, bueno, pues todos lo sabemos, ¿no? No voy a repetir lo obvio, o sea, la crisis no ha tenido precedentes en la historia de la aeronáutica, ya cada vez nos estamos dando más cuenta. Por una parte, ¿no? Como ha comentado Vicente, sí que es verdad que ha sido el tráfico de pasajeros el que ha sufrido el golpe, como hemos visto, ¿no? En la época peor de la pandemia, más del 90% de caída, ¿no? En la mayoría de los sitios. Pero es que además, aunque en principio podemos decir que, bueno, la parte militar y espacio, pero bueno, también se han visto afectados por la crisis económica brutal a nivel global, ¿no? O sea, que ha sido un impacto, digamos, de tormenta perfecta, ¿no? Entonces, en los últimos meses, desde que todo empezó, Airbus, Boeing y todos los han estado trabajando en todo tipo de simulaciones basadas en todos los datos posibles, en colaboración con IATA, con la OACI, o sea, ha habido gabinetes de crisis diarios para analizar, intentar predecir la recuperación del sector, ¿no? Y bueno, básicamente, resumiendo muy rápido, bueno, y también lo habréis visto también en las noticias, ¿no? Se habla de que lo más optimista es de que el tráfico de pasajeros, o sea, el tráfico global, por decirlo de una manera, se recupere a niveles de 2019 como muy pronto 2023, lo más probable 2025. Entonces, como sabéis, tanto Boeing como Airbus, como otros fabricantes pequeños, han reducido sustancialmente los ritmos de producción, con los efectos que estamos desgraciadamente viendo. Y también los anuncios que ha comentado Vicente por parte de Boeing, de Airbus, de GE, de Rolls-Royce, de toda la industria espacial. Y claro, vemos los anuncios grandes en televisión, pero bueno, como ha comentado también Enrique al principio, ¿no? La cascada hacia las empresas más pequeñas y todos los actores es durísima, ¿no? O sea, es un poco, yo creo que eso lo tenemos todo claro y hay que un poco que apretarse los machos y apechugar porque los 2 o 3 años que vienen en ese sentido serán duros. Pero bueno, la idea es eso, que el horizonte de todas maneras está ahí, va a haber una recuperación, está claro que además ya vemos efectos positivos, por ejemplo, en algunas partes de Asia. En China, por ejemplo, la recuperación ha sido tremenda. También es la infraestructura en China, ¿no? Pues también se ha volado mucho. Estados Unidos, a pesar de la forma en la que evoluciona la pandemia, no, la caída que ha sido tremenda, pero se ve que es elástica, o sea, tiende a recuperarse rápido, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí hay un elemento de confianza en que va a tardar, pero la recuperación va a haber. También habréis visto, por otra parte, que la aviación, la industria en general, la aeronáutica, está unida en una campaña sin precedentes en, vamos a decir, defender y promocionar el transporte aéreo, seguridad, seguridad tanto para los pasajeros, ¿no? Como seguridad en el transporte. Habréis visto todas las iniciativas para promover la última tecnología que incorpora las cabinas de los aviones, con los filtros EPA y el hecho de que la probabilidad de contagio en un avión es mínima, por la forma en la que el aire se recircula, se filtra, cada 2 o 3 minutos el aire entero de la cabina se ha renovado, la calidad del aire en la mayoría de los aviones modernos es parecida al de un hospital, de un quirófano casi de un hospital, en muchos aspectos. O sea, como sabemos, el contagio no es cero, pero es un ambiente bastante seguro, ¿no? O sea, eso también ha sido, hay una parte positiva de promoción, ¿no? del transporte de pasajeros en avión, ¿no? Y bueno, y ahora el tema que está es el futuro, ¿no? Como hemos visto, ¿no? Ya sabemos que la recuperación va a tardar y mientras tanto, mientras vuelve el tráfico a los niveles que esperamos, vuelven los pedidos, se vuelve el crecimiento, pues eso, va a haber unos años en que va a haber una combinación de líneas aéreas aprovechando para renovar flota antigua con flotas nuevas, eso también se espera. O sea, se espera que probablemente, o se espera que las predicciones más negativas no sean tal, ¿no? Eso, en ese sentido, y eso puede ser positivo. Eso va a ir aunado también a que los costes operativos, las aerolíneas en la recuperación van a buscar minimizar los costes operativos, ¿no? Menos el consumo de combustible, menos gastos de operación, ¿no? Eso significa aviones y sistemas más modernos, ¿no? O sea, que eso es un efecto que se espera que sea positivo en la recuperación.
Y luego, por otra parte, y enlazo con lo que comentaba Vicente, lo que se está propusiendo desde la industria, y Airbus, por supuesto, que lo está haciendo de esa manera, es, digamos, aprovechar, ¿no? Hacer de la necesidad virtud y aprovechar este momento para renovar, reinventar y casi revolucionar la industria aeronáutica. Eso ya venía pasando, la agenda que comentaba Vicente marca líneas maestras que están ahí y que son muy claras, y la idea sería ahora acentuar y de verdad enfocarnos en eso, ¿no? Entonces, las líneas de actuación claves, pues un poco las ha mencionado Vicente, ¿no? Sobre todo el tema del impacto medioambiental. O sea, este año, a partir de 2020, el compromiso global de la industria aeronáutica es congelar las emisiones, ¿no? Hay una serie de programas para que a partir de 2020 las emisiones globales de la aviación no crezcan, una combinación de impulsar la eficiencia de los nuevos aeronaves junto con campañas y estructuras como CORSIA, ¿no? para hacer offsetting, ¿no? El carbon offsetting, ¿no? O sea, y esquemas de intercambio de bonos de emisiones, etc. O sea, ese compromiso está en marcha y luego, como ha mencionado también Vicente, el objetivo es 2050, reducir a la mitad emisiones de 2005. Ahora se quiere ser más ambicioso, ¿no? Francia está abanderando, pero Europa, con el Green Deal que la Comisión Europea está trabajando, va a ir en esa dirección también. O sea, se quiere acelerar el impacto medioambiental, que eso además conlleve el liderazgo tecnológico europeo en todo lo que lleva a esa reducción del impacto medioambiental, que además de mejorar el medio ambiente, el cambio climático, pues va, como hemos dicho, a hacer los costes operativos más bajos a medio y largo plazo, eso es clave también, y crear todo un ecosistema nuevo de tecnología y servicios alrededor de esa nueva aeronáutica, ¿no? Más en comunión con el medio ambiente, ¿no? En ese sentido, lo que quería comentar es que por parte de Airbus, la noticia que habéis visto en los medios hace poco, ¿no? Airbus abanderaba un poco la carrera hacia la electrificación, ¿no? Y el uso de propulsión híbrida eléctrica en aviones del futuro. O sea, Airbus sigue con la visión de que en 2035 entre en servicio un avión de emisiones cero. O sea, eso no ha cambiado. El hecho de que el programa IFANEX, que habéis visto, ¿no? Con Rolls-Royce, que hablaba de probar un turbofan eléctrico, ¿no? En un avión cuatrimotor, habéis visto que de momento se ha cancelado, pero lo que decir, o sea, el compromiso para ese tipo de tecnologías es más fuerte que nunca. Ha sido un cambio de dirección en algunos aspectos y obviamente los efectos de la situación, pero eso va a seguir, la inversión en ese área va a seguir, ¿no? De hecho, incluso en los anuncios de estos días se ha puesto muy claro en principio que a pesar de los ajustes que hay que realizar, el objetivo de mantener un nivel de inversión en nuevas tecnologías en las direcciones que hemos hablado se va a mantener, ¿no? Para ello, y aquí quiero también enlazar con un comentario que hacía Vicente, es clave, digamos, que el sector privado y el público trabajen de la mano, ¿no? O sea, está clarísimo que la inversión pública en I+D+I, maximizar, digamos, el retorno a la inversión en ese aspecto es clave, ¿no? O sea, iniciativas como la PAE y similares son clave para traer a la mesa industria, academia, instituciones públicas y establecer agendas que respondan a eso, ¿no? O sea, que esa parte, digamos, el trabajar de la mano y apalancar lo más posible los programas de inversión pública, sobre todo en I+D+I, va a ser clave, ¿no? Bueno, y siguiendo en esa línea, bueno, al final yo tengo que hablar de mi libro, con el tema de UTM, ¿no? Y bueno, pues quería enlazar porque de hecho Airbus ve el área de los aviones no tripulados, de las nuevas plataformas para transporte de pasajeros eléctricas, y ahora veremos un poco más sobre el tema, digamos, de la explosión de la economía basada en los drones, pasando luego por lo que llaman Urban Air Mobility, ¿no? Transporte de pasajeros de carga en entornos urbanos. Pues Airbus apuesta porque en este panorama que hemos visto, ¿no? de transformación tecnológica, de revolución del sector, de apuesta por el medio ambiente, electrificación, etcétera, estas áreas van a ser clave, ¿no? Y aquí, por ejemplo,
Se ha visto que obviamente a pesar de la pandemia ha habido una bajada, pero no ha sido ni mucho menos significativa y ya se está volviendo a ver la recuperación. Y de hecho, también habréis visto en los medios que ha habido también muchísimos casos en los que se han usado drones y tecnologías parecidas para luchar contra la pandemia, ¿no? O sea, que ha tenido un efecto social también positivo, ¿no? Entonces, eso va a seguir claramente imparable y bueno, eso presenta, aparte de muchísimas oportunidades, una serie de retos tecnológicos muy complicados, interesantes, y no solo tecnológicos, ¿no? Hay aspectos regulatorios, de estándares que también hablaremos un poco, ¿no? Entonces, básicamente la apuesta de Airbus es porque esta nueva o emergente espacio de la economía de los drones, de la movilidad aérea urbana, todo alrededor de la electrificación, la automatización, la autonomía, la inteligencia artificial, digamos, compone una nueva área tecnológica multidisciplinar que combina aspectos tradicionales de la aeronáutica, propulsión, materiales, fabricación a escala, de nuevos tipos de vehículos, con una serie de tecnologías que vienen de otros campos, ¿no? y que la aeronáutica a veces ha tardado en absorber, ¿no? Y aquí hablamos de pues todo lo que tiene que ver con la transformación digital, ¿no? Big Data, computación en la nube, inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Que vienen combinando, como digo, de la miniaturización, a ver si lo digo bien, miniaturización que se ha aplicado en el mercado de consumo de los drones, por ejemplo, y de la robótica, con toda la transformación digital, como hemos dicho, de Big Data y computación en la nube. O sea, todo es la combinación de esas nuevas tecnologías con la aeronáutica es lo que trae esta revolución, ¿no? Del transporte basado en drones y todo el tipo de nuevas misiones que habilitan esta tecnología, ¿no? Y la apuesta es que es un área en la que España, Europa, por supuesto, o sea, Europa a nivel de Comisión Europea apuesta al 100% por el liderazgo europeo global en estas áreas. Y bueno, estáis viendo ejemplos, yo creo, ahora veremos algunas fotos, ¿no? de empresas europeas, además de Airbus, ¿no? Que ya son líderes en el mercado emergente, por ejemplo, de los vehículos de transporte de pasajeros eléctricos, ¿no? Habéis visto a Lilium, Volocopter, que están consiguiendo inversiones millonarias, ¿no? Multimillonarias para desarrollar vehículos para los que no hay todavía ni mercado, no hay ni regulación. O sea que ahí se ve, digamos, el potencial de este nuevo sector, ¿no? Entonces, Europa apuesta por el liderazgo en este campo, tanto en la parte de nuevos vehículos como en toda la infraestructura de servicios que hacen falta y sobre todo a día de hoy, en paralelo con el desarrollo de los nuevos vehículos, habilitar, digamos, el ecosistema que hace falta para que esos vehículos puedan volar, ¿no? Que es donde entra el tema del UTM, de Unmanned Traffic Management, para habilitar la operación segura, la integración en el espacio aéreo, la convivencia con los usuarios de espacio aéreo convencionales, etc., ¿no? O sea, Europa apuesta por eso. Prueba de ello es que en la agenda, la Strategic Research and Innovation Agenda, ¿no? Como ha comentado Vicente al principio, que se está preparando por la Comisión Europea para el siguiente marco de financiación, Horizon Europe, incluye una Public-Private Partnership, digamos, ¿no? uno de los nuevos partnerships creados que, digamos, continúa con lo que ha hecho SESAR, que probablemente vosotros lo conocéis, ¿no? la modernización del tráfico aéreo en Europa, que va a tener un énfasis muy grande sobre UTM y Urban Mobility. O sea, estamos hablando de una inversión a nivel europeo muy grande para que en los próximos 7 años la investigación y el desarrollo y la industrialización, creación de estándares, regulación en este campo de Europa lidere, ¿no? A nivel mundial. Yo pienso que eso, bueno, Airbus piensa que Airbus obviamente va a estar muy involucrada en esta iniciativa. O sea que, bueno, probablemente habéis visto que Airbus está desarrollando vehículos de transporte de pasajeros eléctricos, ¿no? Como el City Airbus y el demostrador Vahana. Ahora os enseñaré algunas fotos. Y también todos los sistemas de tráfico aéreo alrededor para habilitar que operen, ¿no? Y dentro de esa estrategia, pues Airbus, pues la idea es que España tiene un ecosistema, digamos, perfecto en muchos aspectos para liderar dentro de Europa muchas de las áreas
necesarios, ¿no? O sea, en España, aparte de la tradición industrial aeronáutica, pues hay empresas del mundo digital, y aquí no solamente hay que referirse a, por ejemplo, Indra, ¿no? Que es obviamente un líder mundial en el tema de gestión de tráfico aéreo, sino otras empresas como Telefónica, por ejemplo, que en el mundo de la transformación digital son líderes, ¿no? Y estamos hablando de que el mundo de los drones va, digamos, a explorar tecnologías y soluciones que van a ir más allá de lo convencional, ¿no? En la aviación, ¿no? Estamos hablando de 5G y de otras tecnologías que bueno, pues, ¿no? Y luego además tenemos la infraestructura, ¿no? La infraestructura y el ecosistema para realizar pruebas, etc., ¿no? O sea que por ahí sí que consideramos que el ecosistema en España digamos, presenta una gran oportunidad para que todo este área de la gestión de tráfico aéreo de vehículos no tripulados, el advenimiento de la movilidad aérea urbana, basado en autonomía, computación en la nube, 5G, digamos, sea una de las áreas, ¿no?, a impulsar desde todos los sectores para ese crecimiento, ¿no?, para esa recuperación, ¿no? Es un poco lo que creemos y en lo que estamos apostando. No sé cómo voy de tiempo, por esto era la introducción, que creo que obviamente me he pasado. Voy a intentar compartir, a ver qué tal, ¿vale? Y voy rápido. Un momento. ¿Me decís si se ve bien? ¿Sí? ¿Se ve bien? Sí, se ve. Perfecto. Vale. Pues nada, solo quería hablar ahora un poco de unas cuantas transparencias, no muchas, me vas controlando el tiempo, para entrar un poco más en detalle, ¿no?, en qué es esto del UTM, ¿no? Un poco para simplemente dejarlo como introducción para el debate y como una propuesta de un área que nosotros estamos proponiendo de promover en España, ¿no?, a nivel de investigación, desarrollo y creación de una nueva, no me atrevo a decir una industria, pero sí que un sector potente dentro de la aeronáutica, ¿no? Bueno, un poco el tema de fondo es eso, ¿no?, que con todo esto que estamos hablando, pues claramente el espacio aéreo va a cambiar, ¿no? Ya está cambiando, ya se siente la presión incluso de los drones, como ya vemos, pero ya se está viendo que tanto a bajas altitudes, ¿no?, a nivel de drones, ¿no?, con la nueva economía, con el tema de aplicaciones de cargo, inspección, todo está a nivel, está explotando, y eso pues resulta en que si el espacio aéreo no se habilita para que esas operaciones se realicen, pues está, digamos, limitando, ¿no?, esa innovación y esas posibilidades económicas de este nuevo sector, ¿no? A la vez que las plataformas evolucionan, todos los sistemas alrededor, los sistemas de análisis, el espacio aéreo de momento no está del todo manteniendo el ritmo, ¿no? Y luego aparte tenemos, como hemos dicho, ¿no?, la movilidad urbana, con las nuevas plataformas que hay empresas que están diciendo que las tendrán certificadas para el 2025, ya veremos. Y luego, no solo eso, tenemos los pseudosatélites, los hubs, a muy altas cotas, ¿no?, con nuevas aplicaciones. O sea, digamos, el espacio aéreo está en un proceso de evolución, no voy a decir revolución, pero de presión para cambiar y modernizarse, ¿no? Como sabéis, durante los últimos más de 10 años Europa ha estado invirtiendo muchísimo dinero en renovar y modernizar la gestión de tráfico aéreo comercial, que se ha hecho a través del programa SESAR y se han conseguido avances tremendos. Y ahora, digamos, de alguna manera toca seguir esa evolución y enfocarse sobre todo en dos ángulos, que es lo que quería comentar antes. Uno va a seguir siendo el del medio ambiente, ¿no?, la eficiencia y, digamos, habilitar que las operaciones sean lo más eficientes posible desde el punto de vista de impacto medioambiental. Y segundo, el responder a la demanda de forma eficiente de todos los nuevos usuarios del espacio aéreo, ¿no?, de una forma, digamos, equitativa, ¿no? Dentro de eso, pues bueno, desde el punto de vista de Airbus, como he comentado antes, además del todo el tema de los drones militares y de misiones específicas, Airbus está apostando seriamente por el tema de la electrificación y la movilidad aérea urbana. A la derecha tenéis el Vahana, que probablemente lo conoceréis, es un programa que acabó a finales del año pasado, ¿no?, acumuló cientos de horas de vuelo, o sea, una experiencia tremenda, y era un vehículo experimental que básicamente se usó para aprender, ¿no?, sobre
sobre propulsión eléctrica, distribución de potencia, configuraciones aerodinámicas innovadoras, sobre el desarrollo de algoritmos de control innovadores, pues estamos hablando, como veis, del tipo de control no es convencional en la aeronáutica, ¿no? Al control, combinar superficies con potencia, etcétera, y de fabricación, materiales, y un tema muy importante, autonomía, que es un poco lo que quería también enlazar, ¿no? O sea, el tema de que el avión pueda volar de manera autónoma o semiautónoma, ¿no? Eso ha sido un poco, la experiencia ganada ha sido fundamental. Ahora, el siguiente paso, City Airbus está, creo que además hubo un vuelo que se promocionó bastante la semana pasada, también en periodo de pruebas, una plataforma también eVTOL, ¿no? De vertical eléctrica, que ya además va a dar paso a una plataforma demostradora certificable en los próximos años, ¿no? O sea que Airbus tiene digamos, una hoja de ruta para conseguir tener vehículos, ponerlos en el mercado de movilidad aérea urbana, ¿no? O sea, eso es un poco una visión. Y además con posibles variantes cargo, etcétera, ¿no? O sea que, y bueno, pongo el ejemplo de Airbus, pero como sabéis hay muchos actores en Europa al respecto, ¿no? Entonces, bueno, con el advenimiento de todo este nuevo ecosistema, con los RPAs civiles y militares, con los nuevos eVTOLs que van saliendo, con todas las misiones de drones con acceso a espacio aéreo, digamos que la gestión de tráfico aéreo convencional obviamente se ve superada, ¿no? O sea, no está ni pensada ni preparada para controlar directamente este tráfico. Además, el tráfico tiene una necesidad totalmente distinta, unos tipos de emisión distintas y vienen con unas tecnologías, vienen con unas capacidades de emisión distintas. Hemos hablado de autonomía, hemos hablado de conectividad, etcétera, ¿no? Y además, para hacer viable el negocio, pues también los requisitos sobre los vehículos de operación tienen que ser, vamos a decir, conmensurados, ¿no? En temas de seguridad y certificación, ¿no? O sea, hay un juego ahí muy interesante por resolver que está ahí, ¿no? Entonces, como parte de la evolución de este ecosistema es por lo que se creó el concepto de UTM, ¿no? Y hoy es Traffic Management, ¿no? Inicialmente empezó como un sistema que fuera capaz de manera integrada con el sistema tradicional de ATM, dar servicio a todas estas nuevas operaciones de drones, de vehículos eléctricos, de una manera adaptada a su misión, segura, que mantuviera la eficiencia y que habilitara las necesidades. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a una misión básica, ¿no? En línea de vista, ¿no? Con un dron pequeño con una cámara, pues ahí obviamente las necesidades de tráfico aéreo son pequeñas o ningunas, ¿no? Entonces, empezando por la cosa más básica, en cuanto a la complejidad de la operación empieza a aumentar, pues empezamos a ir más allá de línea de vista, empezamos a operar en espacios aéreos que pueden ser controlados o que pueden tener restricciones, y sobre todo cuando empezamos a operar más de un vehículo a la vez, en una misma área, o integrando con otro tipo de tráfico. Ahí es donde ahora mismo pues, no tenemos todavía los medios para, digamos, desbloquear las posibilidades de usar drones, etc. Luego, en cuanto al tema de los vehículos tripulados con pasajeros, pues todavía más complejo, ¿no? Se necesita un ecosistema alrededor de servicios digitales de datos para la operación, sobre todo si es un sistema autónomo, planificación, gestión de emisión, contingencias, integración con el espacio aéreo convencional, gestión de la separación, etc. ¿no? O sea, es un ecosistema completo que, aunque se ha avanzado mucho en los últimos años, está todavía por construir, ¿no? De alguna manera. Y bueno, la apuesta de Airbus y muchos otros empresas y stakeholders, digamos, es que UTM no solo es algo necesario, sino que es una gran oportunidad, ¿no? Porque es necesario para habilitar toda esa economía, se puede convertir en un sector en sí mismo, porque al final no es solo el vehículo y la estación de tierra, ¿no? Como hemos dicho, hay un conjunto de servicios digitales que son necesarios para llevar la misión a cabo de manera eficiente. O sea, podemos imaginar cómo se pueden crear sectores, ¿no? en cuanto a la gestión de una flota para misiones determinadas, en cuanto a proveer servicios basados en drones de manera llave en mano, ¿no? con todos los datos que son necesarios de terreno, meteorología, integración del espacio aéreo, tracking, digamos que un
un third party los podría proveer, o sea que se anticipa que no solo es una necesidad, sino una oportunidad en sí, ¿no? Y además, y esto está recogido, como comentaba, por la comisión, se quiere acelerar el desarrollo de UTM para, de alguna manera, aprovecharlo como un banco de pruebas para el ATM en general, ¿no? Conseguir esa visión de un ATM-UTM integrado futuro, como lo llaman, desde la superficie al espacio, ¿no? En la que haya un acceso, digamos, equitativo y a la vez eficiente de cualquier usuario del espacio aéreo de manera segura, que las misiones se gestionen de manera eficiente, etcétera, ¿no? Entonces, como digo, se anticipa ese mercado en UTM y además que sea un elemento de apoyo, ¿no? a la TM, ¿no? Un poco aquí es esa visión, ¿no? de ir paso a paso construyendo esa visión aquí a la derecha de un espacio aéreo integrado, ¿no? En la que se opere de manera, digamos, sin ningún tipo de obstáculos todos los usuarios. Eso va a requerir un proceso, digamos, complejo. Hay muchísimos, digamos, retos por los que hay que pasar, ¿no? Hemos hablado de, por ejemplo, autonomía, ¿no? Cómo integramos un vehículo autónomo en un entorno de espacio aéreo con vehículos que no lo son, o vehículos que son tripulados, cómo se gestionan las contingencias, qué requisitos de certificación tendrán, cómo unimos el UTM con el ATM, cuando obviamente los sistemas van a ser muy distintos, con tecnologías distintas, con estándares probablemente distintos. Hay retos a la convergencia muy grandes, ¿no? Y bueno, y uno de los problemas que hay ahora mismo es eso, es la falta de un marco regulatorio sólido, es clave. Estándares están en proceso de desarrollo también, o sea, también falta. Para ello, obviamente, hace falta muchísimas pruebas, muchísimo I+D para, digamos, definir estándares sólidos e informar al proceso regulatorio, ¿no? Y ya digo, eso nos ofrece, y ya vuelvo un poco al principio, ¿no? Creemos que esto es un área que en España se debería apostar muy fuerte por ella, por las adyacencias que tiene, ¿no? con la industria tradicional, con lo más industrial, y con traer a bordo, digamos, lo último en alta tecnología, ¿no? Del mundo digital, ¿no? O sea, para mí, digamos, combinar la aeronáutica industrial, la seguridad, etcétera, con la frontera en nuevas tecnologías, o sea, más allá de lo que se ha conseguido solo con el dron, ¿no? Que es una cosa que ha avanzado muchísimo, sino ya traerlo, digamos, que el dron a nivel civil, por decirlo de alguna manera, pues llegue a la mayoría de edad, y eso significa que todo el ecosistema alrededor tiene que funcionar, ¿no? Y en la creación de ese ecosistema, desde, pues eso, las comunicaciones, la navegación, la gestión de tráfico, la integración con el espacio controlado es clave, ¿no? Y bueno, esto aquí quería solamente poner un poco un esquema simplificado de cómo llegar, ¿no? A nivel de UTM, ¿no? De la lista, una lista a muy alto nivel, está un poco en coherencia con las hojas de ruta de la Comisión Europea, ¿no? De cómo, empezando poco a poco, ¿no? Por pequeños UAVs todavía en línea de vista, ¿no? De hacer esas operaciones rutinarias, seguras, eficientes, con una serie de servicios, ¿no? Para la operación, desde el registro universal, vigilancia y tracking, terreno y meteorología adaptada a la operación, o sea, digamos, transformar servicios que hoy existen para la aviación comercial al mundo no tripulado y autónomo, o sea, con las necesidades de datos, etcétera, de sus usuarios, y así poco a poco ir evolucionando, ¿no? Servicios para operar fuera de línea de vista, de manera más autónoma, analizando y entendiendo los riesgos, qué tipo de gestión de la separación y de las contingencias tiene que haber, etcétera, ¿no? Y ahí ya ir moviendo pues hasta llegar, pasando por operaciones de flotas de cargo, etcétera, hasta el futuro, ¿no? Digamos que ya la movilidad aérea urbana, en operaciones en espacio que puede ser controlado, de aeropuerto a la ciudad, sobre la ciudad, etcétera, ¿no? Y un poco, esto es lo que vemos ahora, pero por la experiencia nos dice que conforme se avance irán saliendo otras aplicaciones y digamos que la innovación no parará, ¿no? Y eso es un poco, con esto yo creo que termino. No sé si me he pasado mucho, Jennifer, pero bueno, la idea era
era plantear digamos, la idea de que este área pues, presenta una oportunidad, ¿no?, dentro de la situación. Muchísimas gracias, Miguel. La verdad es que ha estado muy condensado, has tocado prácticamente todos los temas que aquí nos preocupan y, bueno, en toda España, en todo el mundo, en realidad. Yo no sé si ahora alguien quiere intervenir, podemos abrir un debate, podéis o levantar la mano en la aplicación de levantar mano o a través del chat, cualquier persona que pueda intervenir o quiera. Estaba antes, Miguel, que comentabas Indra, estaba José Manuel Sánchez, que bueno, se tuvo que ir, pero nos ha escrito también. Ellos están muy activos también en tema de drones. No sé si alguien quiere abrir el debate, romper el hielo. A ver, Enrique. ¿Está? Hola. Sí, bueno, como bien decías, Jennifer, ¿me oís, no? Sí. Yo creo que han sido pues muy interesantes las dos intervenciones y respecto al tema de UAVs, ¿no?, y vehículos no tripulados en general. Yo le preguntaría tanto a Vicente como a Miguel si nos podríais hacer pues una reflexión breve sobre cómo veis situado a la Unión Europea y a España en concreto en este mercado, ¿no? A veces se hace la reflexión de que hemos llegado un poco tarde, incluso, como sabéis, en Galicia pues se está haciendo una apuesta en el centro de Rozas, ¿no?, por este tipo de industria. ¿Vosotros creéis que todavía tenemos capacidad para poder convertir a la Unión Europea y a España en líderes en este sistema de aeronaves? ¿Quién responde? Vicente, Miguel, ¿podrías activar el micrófono? Vale. Yo creo que el experto en este tema es Miguel, pero yo creo que sí que hay posibilidades. A veces a Europa lo que nos pasa, a España mucho más, pero a Europa lo que nos pasa es que nuestra velocidad de reacción no es lo suficientemente rápida. Y entonces, sobre todo cuando determinados campos están, digamos, estallando o apareciendo, pues puede dar la sensación de que vamos demasiado despacio, sobre todo a nivel de poner en marcha programas de I+D o con apoyo público, historias de este estilo. Otra cosa diferente es a nivel privado los esfuerzos que se están haciendo desde las distintas empresas para intentar posicionarse. Yo creo que tiempo hay. Yo me acuerdo cuando yo fui a presentarle la primera vez al CEDETI, no la agenda que tenemos ahora estratégica de I+D+I en aeronáutica, sino el primer resumen que publicamos, que debió ser en 2017, una cosa así, que fue justo en nuestra asamblea. Pues tuve antes unas palabras con el director general del CEDETI y el CEDETI en aquel momento nos estaba pidiendo a la industria aeronáutica que le identificásemos un campo parecido al que en su día fueron los materiales compuestos para que nuestra industria de alguna manera fuera tractora de la industria nacional. Entonces yo recuerdo que mi respuesta a aquello fue decirle, mira, lo que te entregamos aquí a lo mejor no lo encuentras fácilmente ese campo, pero si quieres mi opinión yo te diría que hay dos áreas en las cuales la industria aeronáutica sí podría, no de la misma manera que los materiales compuestos, pero de una forma parecida, ser tractora. Una son los UAVs, y yo se lo justificaba diciendo un poco lo mismo que ha dicho Miguel, que tenemos una infraestructura nacional, no solo en la típica industria aeronáutica, sino en cosas relacionadas con la digitalización y con muchas otras industrias, digamos, que pueden aportar en
en ese área y además tenemos campos de experimentación. O sea, tenemos lugares en donde experimentar. Y no uno, sino varios. Quizá ahí tendríamos que pensarnos muy bien para qué sirve cada uno de ellos y no reinventar la rueda en cada territorio. Pero bueno. Y la otra era la nueva propulsión, los nuevos campos de la propulsión en aeronáutica. Yo le decía, en aquel momento, fíjate que casi nadie o muy pocos hablaban del hidrógeno, pues yo le decía, pues a lo mejor algo como el hidrógeno y el hidrógeno basado en energías renovables sería algo muy interesante para nuestro país de cara a un futuro a largo plazo, a medio largo plazo. Tenemos la capacidad de energías renovables mejor porque tenemos la fuente garantizada. A lo mejor tendríamos que insistir muy fuertemente en todo lo que serían aeronaves utilizando este combustible. Ayer mismo resulta que el CEDET se ha quedado congelado, ¿no? ¿Lo veis todos congelado? Ha publicado una extensión de ese programa que os informé ayer en la PAE, hablando de que le van a dar prioridad al tema de movilidad sostenible y en particular al tema del hidrógeno como combustible. Lo que pasa es que lo decían pensando en los coches. Pues precisamente si en España no diseñamos coches, por cierto. Todavía tenemos la capacidad de diseñar aviones, pero no coches completos. O muy poco de lo que tuvimos en su día. Si desde la aviación apostásemos fuertemente por esto, podríamos arrastrar a otras industrias. Y cuando digo otras industrias no pienso solo en los coches, pienso en los barcos, pienso en los trenes, pienso en muchas otras industrias que podrían beneficiarse de una acción conjunta en todos estos temas. Y luego, por otro lado, para desarrollar el UAM, el Urban Air Mobility, joder, España es un país turístico. Ahora que nos estamos dando cuenta, desgraciadamente, de lo turísticos que somos, pues una de las áreas de aplicación de esto para mí clarísimas es precisamente determinadas zonas turísticas. ¿Por qué no definir determinadas zonas turísticas como zonas de experimentación del UAM? Y apostar fuerte por ello. No tímidamente, sino fuerte. No sé, a mí se me ocurren estas reflexiones. Que por un lado creo que son dos temas muy interesantes, que por otro lado creo que tenemos que tener cuidado de no repetir esfuerzos en unos sitios y otros, lo que decía de los campos de experimentación, cada uno debe tener su razón de ser y que debemos trabajar en conjunto. Una de las cosas que estamos haciendo ahora mismo en la PAE es un catálogo de infraestructuras aplicables a la aviación, a la aeronáutica y el espacio en España, y uno de los capítulos de ese catálogo van a ser infraestructuras relacionadas con los vehículos no tripulados. Entonces, bueno, queremos que quede reflejado todo lo que tenemos en general, por un lado para ver cuáles son nuestros déficits y por otro lado para racionalizar el uso de esas infraestructuras. Pero claro que podemos liderar. Podemos liderar desde España si se quiere y desde Europa también si se es lo suficientemente ágil en reaccionar. Esperemos que sí. Bien, si quieres añadir algo. ¿Me oís ahora? Sí. Pues a ver, suscribo todo lo que ha dicho Vicente. O sea que, pero vamos, quería añadir que sí, o sea, yo soy optimista, de hecho estamos trabajando justo en eso, ¿vale? Desde el BUS, claramente. Y además España sea... El tema es que luego una vez que empiezas a meter el detalle está lo complejo, porque eso se lo preguntas a cualquier país, no te dice de Europa, pero del mundo, y te va a decir lo mismo. O sea, podemos liderar en el tema de los UAVs. O sea, todo el mundo quiere y cree que puede liderar en este tema, ¿no? Porque y es lo que quería comentar, que al final, comparado con la aeronáutica tradicional, hasta ahora se percibe que el mundo de los drones tiene un nivel de entrada mucho más bajo, ¿no? Bueno, o sea, básicamente, como veis, ¿no? O sea, los drones
se compran drones que os sorprenderían por las capacidades de autonomía que tienen por 100 euros, ¿no? Que los habréis visto, ¿no? O sea que si entramos por ahí, la competencia ahí es complicadísima y hay que plantearse si tiene sentido, ¿no? Pero claro, cuando vamos ya aumentando en la cadena de valor, por decirlo de alguna manera, lo ha hecho también Vicente al principio, ¿no? De valor social, comercial, etcétera, ahí ya es donde hay nichos, por decirlo de una manera, porque el sector es enorme y cada vez está siendo más grande, donde claramente Europa y España deben, creo yo, tener un papel preponderante. Las razones las has puesto ahí sobre la mesa, Vicente, ¿no? A nivel de plataforma, Europa, con Airbus a la cabeza y todo el ecosistema, plataforma España, como tú bien has dicho, o sea, retiene esa capacidad a través de la enseñanza universitaria, de las empresas, de diseñar y construir de acuerdo a procedimientos certificados, etcétera, plataformas aeronáuticas. Cuando las plataformas, digamos, se hacen más complejas, y cuando digo complejas significan también requisitos de seguridad, etcétera, ahí tenemos ventaja, ¿no? Sobre otros países, por decirlo de una manera, ¿no? Eso por ahí. Luego has comentado lo de la transferencia de otras áreas tecnológicas, ¿no? O sea, si ahora queremos aplicar Big Data, inteligencia artificial, ahí competimos en talento como cualquiera, ¿no? O sea, me refiero, o sea, que ahí es otra cosa muy buena, ¿no? O sea, tiene la parte mala de que cualquiera puede coger un ordenador y estudiar y hacer un algoritmo de machine learning, ¿vale? Pero ahí estamos, vamos iguales, ¿no? O sea, si combinas esas dos con la tercera que has comentado, que además se me ha pasado lo que quería comentar, que es lo de los centros de experimentación, por temas tan sencillos como la climatología, ¿vale? Las infraestructuras, la experiencia en vuelo también, ¿no? En España. Si empiezas a combinar elementos, hemos hablado de las empresas tecnológicas, ¿no? De comunicación, la base de... No nos olvidemos que, y creo que es muy importante que nosotros resaltamos, a nivel de gestión de tráfico aéreo, de ATM, tenemos en España, se ha ido José Luis de Indra, ¿no? Indra es la empresa líder mundial en gestión de tráfico aéreo. O sea, por sistemas de Indra pasan casi el 70% del tráfico aéreo mundial. O sea, no nos engañemos de eso. O sea, eso es importantísimo. Y luego tenemos a Enaire, que es la proveedora de servicios de tráfico aéreo de las más avanzadas del mundo, ¿no? Porque realmente hablábamos del turismo, ¿no? Por el nivel de vuelos en España y por su papel en otros países, ¿no? O sea, que el sistema aeroportuario. O sea, yo creo que si hacemos una lista, tenemos casi todos los tics, ¿no? Para decir qué estamos haciendo, ¿no? O sea, de que no somos aquí los líderes en cuanto a... Y luego, por otra parte, otra cosa buena que por lo menos nosotros estamos percibiendo, porque estamos estableciendo contactos, y tú has mencionado alguna, Vicente, con pequeñas empresas que están haciendo cosas increíbles. O sea, a nivel de inventar nuevas aplicaciones con drones que pueden dar dinero muy pronto si la regulación está ahí. Y son empresas de 10 chavales, chavalas, que se traen un dron de China y le meten en unos algoritmos que nos tiran de espaldas, ¿no? Y ahí los tienen, ¿no? Entonces, toda esa combinación, yo, por ejemplo, nosotros estamos trabajando con Airbus en Silicon Valley, ¿no? Hay una división de Airbus allí de innovación y estamos en contacto con las empresas punteras con inversiones de cientos de millones de dólares en algunos casos, que se han oído en la prensa, sobre temas de movilidad futura y tal. Y bueno, y vemos, digamos, las tecnologías lo que hacen y es impresionante, es digamos, la estrella, ¿no? Mundial. Y luego vemos cosas aquí que obviamente con más humildad y con menos tas, pero no, vamos a ver, que no habría tanto que envidiar, ¿no? Y si yo comparo, por ejemplo, si miramos a Lilium, ¿no? Una empresa que empezó, no sé si conocéis al chaval que es el CEO, que ahora, bueno, empezó con 3 o 4 amigos y ahora son 500 empleados de toda Europa y ¿sabes? Y le están dando inversiones de decenas de millones en cada ronda, ¿no? Y ahí lo tenéis, ¿no? Eso ha pasado allí, pero es en Alemania, pero yo muchas veces me pregunto, o sea, podría pasar aquí, si hubiera, porque allí en Bavaria han tenido un apoyo tremendo, ¿no? Empresas como esa, ¿no? Y bueno, y luego tú hablas, y bueno, Volocopter es igual. O sea, y luego enlazo con lo que decía Vicente, nosotros hemos tenido conversaciones con Volocopter diciendo que quieren sitios para poder volar, que en Alemania es complicadísimo. El clima,
restricciones y tal, ¿no? O sea, enlazo con lo que comentabas de los lugares de experimentación. Y por terminar, pues eso que has comentado es clave. Tener, o sea, si hay que tener una estrategia coordinada. O sea, si en España hay o podemos identificar 3 o 4 sitios con infraestructura, etcétera, para probar, para experimentar, para avanzar en esta área, tendríamos que coordinarlo, como has dicho, y que cada uno fuera una referencia en un área, ¿no? O sea, aquí yo creo que no se trata de ser una potencia en el mundo de los UAVs en general, sino definir dentro de, igual que España se convirtió dentro de la aeronáutica en líder en materiales compuestos, y esa historia pues hay que aprender de ella. Materiales compuestos es una parte pequeña, ¿no? Pequeñísima, ¿no? Del mundo de la aviación civil, pues igual. En el mundo de los UAVs, conforme se va consolidando, tenemos que anticipar qué áreas pueden ser clave. Obviamente, desde nosotros en España queremos apostar por UTM, igual, sigue siendo una cosa muy amplia, pero una de las áreas en las que merece la pena apostar, pero habría otros, ¿no? Y dentro de la que se elija, que efectivamente los sitios donde se pueda experimentar y los distintos actores pues se coordinen y avancemos de manera que sea complementaria, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Muchas gracias, Miguel. Tiene una mano levantada Higinio de la Universidad de Vigo, así que le voy a dar la palabra y después, si no hay más preguntas, pues ya cerramos para tener un tiempo comedido. Bien, muchas gracias, Jennifer. Creo que me escucháis. Sí. ¿Qué tal? Bueno, buenos días a todos. Primero, bueno, me gustaría felicitar tanto a Consorcio Aeronáutico de Galicia por organizar este webinar que ha sido, bajo mi punto de vista, muy interesante y, por supuesto, a los ponentes, ¿no? Tanto a Miguel como a Vicente por sus dos ponencias, ¿no? Y yo quería hacer una pregunta, sobre todo dirigida a Miguel, relativa al tema de los UAVs, ¿no? Y es que, bueno, es un poco... En todas las ponencias que veo al respecto siempre nos centramos un poco en los proyectos de Airbus, de drones, en los temas de Urban Mobility. Boeing también tiene proyectos al respecto y demás, ¿no? Estamos pensando siempre ya en un tamaño y coste de UAV bastante grande, ¿no? Pues para transporte de personas, para cargo, para lo que sea. Pero, sin embargo, sí que yo percibo que en Europa el sector de los UAVs pequeños es como algo que hemos abandonado, ¿no? Pienso menos de 25 kilos, ¿no? Es algo que un poco estamos entregados al mercado asiático. Puede ser, entiendo que por coste, porque han conseguido irrumpir en el mercado con sistemas muy baratos, pero también hago la siguiente reflexión, y es que son sistemas obviamente no se pueden comparar con un sistema con los que está desarrollando Boeing o Airbus a nivel de coste, o Helicóptero o otros sistemas que hay por ahí, pero son sistemas de miles de euros y en ocasiones que están en los 10.000-15.000 euros, ¿no? Y en Europa, en ese mercado de los 10 y 15.000 euros, aunque nos cuesta, seguimos estando, por ejemplo, en otras industrias como la automoción, ¿no? Por ejemplo, podemos fabricar aquí, aunque sea en un país del este, pues un Dacia que cuesta 10.000 euros o un Renault Clio que cuesta, no sé, 15.000. No sé exactamente, hace ya 3 o 4 años que no compro un coche, pero bueno, tenemos sistemas de ese estilo, ¿no? Sin embargo, este sistema de estos drones de 10, 15, 20.000 euros, bueno, sí que hay algún ejemplo, como microdrones en Alemania, pero yo veo que ahí Asia nos está echando fuera del mercado, ¿no? Entonces, bueno, y por otra parte es un mercado que, claro, los sistemas que se están moviendo en el mundo son miles y miles de estos sistemas los que se venden cada día, ¿no? Y al final una empresa como DJI, pues es a día de hoy un gigante con miles de empleados ya, ¿no? Entonces, bueno, un poco, pues, ¿cuál es vuestra visión a nivel de esta sección de mercado? No hablo tanto, obviamente, del dron de 200 o 300 euros, que ahí supongo que sí es muy complicado, pero sí en el sistema un poco de los drones profesionales, ¿no? Que llevan a veces cargas de pago de cierto coste, que el profesional va a requerir una fiabilidad a nivel de la operación, etcétera. Este sistema es de 10, 12, 15.000 euros, 20.000 euros y demás, ¿no? Pues bueno, un poco quería preguntaros cuál es vuestra opinión sobre esto y si a lo mejor no merecería la pena, pues, Europa hacer una apuesta también y no dejar esta cuota de mercado completamente a Asia. Gracias. Gracias, Higinio. ¿Quién quiere contestarle? ¿Vicente? ¿Miguel? ¿Miguel? Empiezo yo si quieres, ¿no? Porque es un punto muy bueno y bueno, y de alguna manera
lo quería dejar caer de esa manera, ¿no? Que al final los DJIs y tal de China nos han hecho un poco la pata por alto, como solemos decir, ¿no? Un poco por dejaros ahí mirar y eso, ¿no? Venir de ellos han decidido, Europa, efectivamente, los grandes fabricantes, Boeing igual, ¿no? Han mirado siempre a la certificación, o sea, además yo eso lo percibo dentro de Airbus, o sea, todavía hay esa visión de que, bueno, estos son juguetes, cuando las cosas de verdad no las hacemos nosotros, ¿no? Eso es un poco inercia lógica. Yo quiero resaltar un programa de Airbus que yo no llevo mucho tiempo en Airbus, pero sí que he tenido ocasión de trabajar con ellos, que es Skyways, que justamente fue un experimento de Airbus para mirar ese sector. Es un dron de carga, que de hecho lo podéis, si pones Skyways Singapur, o si no os mando un link, veréis algunos vídeos, ¿no? Se ha usado además de manera muy exitosa para llevar carga entre el puerto de Singapur y barcos, ¿no? O sea, un poco un ejemplo de aplicación con un dron. Y ese dron tiene una arquitectura, vamos a decir, certificable, ¿vale? O sea, se pensó para decir, bueno, vamos a hacer un dron que va a tener una estructura en el software, en la autonomía, en la gestión de contingencias, en el aspecto de la estructura, en aspectos de si se cae, etcétera, ¿no? O sea, un poco así, ¿no? Y bueno, luego tienes empresas como, por ejemplo, Matternet y otras que también han tenido justamente lo que dices tú, ¿no? O sea, han identificado ese nicho y tú has identificado, hay algunas europeas que sí que está ahí, ¿no? Hay un problema todavía que es, y hay muchísima controversia, el tema de la certificación y regulación. Hace poco, bueno, hay muchísimo revuelo con la última declaración de ASA sobre operaciones más allá de línea de vista, cuando había gente que apostaba por drones no certificados con medidas a la operación que te permitían reducir el riesgo. Ahora hubo el accidente de Matternet en Suiza y ahora dicen que no, que va a haber un cierto requisito de certificación. O sea que hay una combinación en la que China, Asia empezó con, vamos a decir, con juguetes y sofisticándose muy inteligentemente, ¿vale? O sea, claramente. Y ahí es IHAN, por el otro lado, ¿no? O sea, en el fondo China, claro, pues lo han planteado de arriba abajo y van a por esto, ¿eh? O sea, van a por la autonomía a nivel militar y civil a tope. O sea, no nos engañemos. O sea, cuando hemos dicho que en España deberíamos, pero bueno, vamos a tener que competir, está clarísimo, con todos, ¿no? O sea, eso está claro. Pero efectivamente, o sea, sí, ahí tienen una estrategia que va por todas, ¿no? Además, muy agresiva, ¿no? En cuanto a, en un lado, certificar transporte urbano de pasajeros, carga, y luego desde abajo, digamos, masivo. Y claro, lo impresionante de eso es la experiencia que ganas, ¿no? Aunque tú empieces con un dron pequeño, pues esa experiencia es grande, ¿no? Entonces, lo que te voy a decir que tanto Boeing como Airbus están pendientes, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿no? Y analizan y prueban y probamos internamente ese tipo de segmentos, ¿no? Que hay todavía incertidumbre, el volumen de mercado tal. Volvemos a lo mismo, el nivel de... O sea, ¿podrían los grandes competir? Análisis y compromiso grande, ¿no? Si efectivamente ese sector intermedio sería uno... Claramente, la respuesta es, desde mi punto de vista, si, de hecho, desde el punto de vista de lo que es el UTM, ¿no? Y todo lo que va alrededor, lo que nosotros estamos diciendo es que incluso Airbus, ¿vale? Queremos ayudar a que ese tipo de misiones que esos drones harían, ¿vale? Porque no nos olvidemos, necesitas el dron y todo va relacionado, ¿no? Los requisitos sobre ese dron van a estar relacionados con dónde vas a operar, en qué ambiente y tal, porque, o sea, no, falta toda esa parte, ¿no? O sea, si yo quiero llevar un paquete de una zona X, si es urbana, tener unos requisitos, qué comunicaciones voy a usar, con qué fiabilidad, qué nivel de contingencia y redundancia necesito, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo gestiono la misión. O sea, hay todo un tema alrededor para gestionar eso que es clave, ¿no? Entonces, el hecho de que nosotros estemos, digamos, fomentando e intentando ayudar a que eso se dé, significa que alguien tiene que estar, ¿sabes?, operando y haciendo esos drones, ¿no? O sea, es un poco pescadilla que se muerde la cola, ¿no? El tema es que, o sea, yo pienso que la respuesta es que sí, que deberíamos mirar más seriamente a ese segmento, claramente, porque es un segmento, en cualquier caso, paso intermedio al otro más grande, que se supone que va a ser más, digamos, va a crear un volumen más grande y más rentable, ¿no? Y bueno, un ejemplo de esto que quería comentar es, y mirando al ecosistema americano, que ahí sí que están apostando
muy fuerte, ¿no? Y hay muchísimas empresas que están saliendo con mucha visibilidad en ese sector, ¿no? de drones intermedios. A mí me interesa mucho el ejemplo de Google, ¿no? Que ha creado Wing, y Wing lo interesante es que mira el ecosistema entero. O sea, plataforma, o sea, no sé si habéis visto ahora en la pandemia que repartían cafés y todo eso, ¿no? En algunos sitios en Estados Unidos. Pero ellos han visto claro que va todo relacionado. O sea, el vehículo, el UTM, el negocio y los estándares. O sea, curiosamente, Google Wing está hablando con la Comisión Europea para entrar en Europa en el sector de UTM, de manera muy potente. Porque ellos saben que sin el ecosistema no hay nada que hacer. Y de hecho, bueno, al hilo lo comentaba también Vicente, han solicitado a la Comisión y van a participar, van a dar inputs a la agenda estratégica de innovación para el futuro ATM-UTM que comentábamos antes. O sea, son dentro de un grupo que llaman New Entrants, como nuevos actores del futuro tal, y Google Wing es uno de ellos. O sea que, y entonces lo que te voy a comentar, que probablemente la respuesta está en que tenemos que tener el ecosistema entero, o sea, hay que tener una visión un poco más holística. Ya no vale decir, bueno, yo hago el material compuesto, ¿vale? Y el avión es otro mundo. En este sector eso es mucho más difícil de hacer. Es un poco mi impresión, ¿eh? O sea, que, vale, me dedico a hacer vehículos. O sea, es como las carreteras no tienen nada que ver con los coches. Yo puedo hacer coches y mi interfaz es la rueda. O sea, me da igual, ¿sabes? El coche va a ir igual en Rumanía que en España que en tal. Salvo los ingleses, ¿no? Que van al otro lado. En este mundo no es así. O sea, una vez que tú pasas un cierto nivel, más allá de los de consumo masivo, con las reglas que hay, ¿no? Es muy complejo. O sea, no hay ahora mismo una... Y por eso lo que estamos viendo es empresas que miran de manera íntegra al ecosistema. Es un poco, desde Airbus también intentamos verlo de manera así, ¿no? Y trabajar de cerca con la gente que está haciendo plataformas y vehículos, ¿no? Y bueno, yo creo que es un tema muy interesante el debatir de qué manera se debería tratar así el sector, ¿no? Porque es complejo. De todas formas, yo creo que aquí en España en concreto tenemos otro ejemplo de algo en lo que hemos sido líderes durante bastantes años. No me atrevo a decir que sigamos siéndolo ahora mismo, pero estamos muy cerca si no lo somos, que es el transporte militar. Los aviones de transporte militar, cuando la antigua casa en la que yo me pasé 40 años se integró en EADS, pues liderábamos una división de EADS que era transporte militar. ¿Por qué? Pues porque éramos los que más sabíamos de transporte militar. Pues resulta que el último proyecto de avión de transporte militar, salvo el gran proyecto de la 400M, los proyectos, digamos, más de andar por casa, los que nos hicieron famosos a nivel mundial, pues es el CN295 o el C295 de posterior. Estamos muchos años sin hacer una cosa así. Y sin embargo, ese es un área en la que yo creo que este tipo de elementos van a jugar un papel, los no tripulados van a jugar un papel en el futuro muy importante. Este es para mí un ejemplo más de falta de política industrial como país. Un buen día dejamos de apoyar y tener una política industrial para seguir siendo líderes en construcción naval y mirad cómo estamos. Pues esto es un poco lo mismo. Si hubiéramos tenido una política industrial diciendo España tiene que seguir siendo líder en transporte militar, pues habría habido un plan para seguir siendo líderes y habríamos estado atentos a que los transportes militares del año 2050 probablemente se harán de una manera mixta. Yo recuerdo antes de irme de Airbus, antes de jubilarme, que participé un verano en una oferta para la Unión Europea en la que se trataba de hacer una macro demostración de intervención en situaciones de emergencia, terremotos, grandes incendios, lo que sea. Y allí, de alguna manera, desde Airbus se estaba promoviendo el uso de nuestras plataformas aerotransportadas, diciendo estas pueden aterrizar en cualquier sitio, no necesitan un aeropuerto, pero además podemos llevar dentro un montón de drones, dentro de lo que es un avión de transporte militar, que los desplegamos muy fácilmente y que somos capaces de tener pues, una visión de cómo está la situación, que somos capaces, si además somos capaces de desplegar una plataforma de altitud, de gran altitud, como las que ha mencionado Miguel antes, de proveer inmediatamente comunicaciones para esa zona, un montón de cosas conjuntas
que están relacionadas. Lo que decía Miguel de contemplarlo desde un punto de vista global. Entonces, a lo mejor en ese punto de vista global, el fabricar el dron de 10.000 o 15.000 euros es importante, pero no es lo más importante. A lo mejor puedes algunos de esos integrarlos y otros, a lo mejor el high-end, el 20, 25.000, 30.000 euros, pues ese sí puede ser tu competitivo fabricándolo. O puedes poner tales condiciones para que eso funcione de una manera más seria y más controlada, que eso te permita fabricarlos a ti y no a quien ha empezado haciendo juguetes y subiéndolos de nivel, como decía Miguel. Pero al final es tener las ideas claras sobre por dónde se quiere ir. Entonces, yo creo que no debemos desaprovechar, porque todavía tenemos el know-how, aunque no falta mucho para que ese know-how vaya desapareciendo, el plantearnos seguir siendo líderes en aviación de transporte militar. Y mucho más ahora, en una situación en la cual sabemos que el transporte civil pues, está seriamente dañado. O sea, aquí, si hubiera visión industrial, alguien estaría pensando en apoyar fuertemente el desarrollo del transporte militar. Para ser contracíclico, que es lo que siempre se ha dicho, que la industria de defensa puede ser anticíclica respecto a la civil, y por eso deben estar juntas, para que cuando una flojea la otra pueda compensar. Muchas gracias, Víctor. Bueno, ha sido una mañana muy intensa y súper interesante, por lo menos yo así lo he percibido. Disculpar a Enrique, que se ha tenido que ir y no quería cortaros en vuestras respuestas. Y si os parece bien, lo dejamos aquí para no alargar la mañana. Y nada, muchísimas gracias a Vicente, a Miguel por vuestro tiempo, por vuestros comentarios, por compartir todo el know-how. Y tomamos nota y esperemos que alguien nos escuche y que esa agenda estratégica y que también todo el tema de drones pues, sea un futuro interesante e importante y un nicho de mercado a desarrollar. Estaba leyendo aquí, Miguel nos da las gracias, Miguel Campos, gracias Miguel. Y nada, eso, muchísimas gracias y espero que colaboremos más adelante. Gracias. Hasta luego a todos. Hasta luego. Chao.